Bueno, una pregunta que surge ahora y que ya la vamos a analizar con Maximiliano Esbarbiosuna, analista político desde Buenos Aires. Bienvenido como siempre, Maximiliano, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, lo primero, ¿está justificado este cuestionamiento de Italia o de un buen grupo de italianos al bloque europeo? Y adicionalmente, ¿por qué cree que se han demorado tanto en ponerse de acuerdo a cómo hacer frente a la actual pandemia? Me refiero a la Unión Europea. En efecto, aún no se han puesto de acuerdo, por eso Italia plantea la ruptura con el bloque, porque existen dos posibilidades. La primera es que se utilice el mercado europeo de estabilidad, el llamado MEDE, que son fondos que se han recaudado para momentos de crisis, que es la propuesta más favorable a los países más ricos y prósperos de Europa, como Alemania, Holanda y Austria. Esos fondos se usarían para ayudar y apoyar a los países golpeados por la crisis del coronavirus en cuanto a sus economías, tanto como puede ser Italia o España, pero a cambio de fuertes recortes en el gasto público y también fuertes intervenciones de estos países en la economía, como sucedió en los rescates, por ejemplo, que tuvo España hace 8 años. La segunda opción es la que proponen los países del sur, ¿no? Como Italia y España, que es recaudar fondos y emitir unos llamados coronabonos, es decir, bonos del coronavirus para paliar la crisis y que todos los países socialicen la pérdida, socialicen el gasto, sea un gasto generalizado y que no paguen solamente los países del sur más pobres y más afectados este golpe a la economía que supone esta pandemia. En caso de usarse la primera, es decir, el mecanismo europeo de estabilidad, los fondos ya recaudados, en primer lugar no son suficientes y en segundo lugar se le pide recorte al gasto público en un momento en el que el Estado se está haciendo cargo de la sanidad pública, como sucedió en España, para ponerla al servicio de la población y no al servicio del lucro, como suele ocurrir en estas economías capitalistas liberales. Por lo tanto, no es el momento adecuado lo que está pidiendo la Europa más dura, la Europa de Angela Merkel, la Europa de Holanda, que si bien son muy progresistas la sociedad holandesa en ciertas cosas, en ciertos motivos, ciertos aspectos, el gobierno en este momento está aplicando una dureza neoliberal propia de países muy proclives al mercado y no tanto al Estado. Por eso hay que esperar alrededor de 2 semanas que vuelvan a reunirse para ver cuál de las dos opciones son las que se deciden. Ahora, Maximiliano, en efecto, ¿cree que esto pueda crear una fisura que conlleve un nuevo divorcio a mediano plazo en el bloque? Sí, eso es lo que está planteando en Italia, con razón, porque al no tener una asistencia clara de los países de la Unión Europea en general, no solamente produce frustración, sino que los italianos mismos se preguntan ¿para qué estamos dentro de la Unión Europea? No seguimos nuestro camino si arreglamos nuestros problemas nosotros solos. Estamos viviendo una pandemia tan fuerte que ha colapsado el sistema sanitario y que se necesitan fondos de rescate y de ayuda comunitarios como está previsto, no solamente en la Constitución Europea, el Tratado de Lisboa, sino también en todas las instituciones y mecanismos que tiene Europa para este tipo de casos, también para guerras, y no se están llevando a cabo. Italia teme que suceda lo mismo que sucedió hace unos años con la crisis de las burbujas hipotecarias y también lo que sucedió con Grecia, que sea sometida a una permanente medidas de reformas y que los países prósperos y las industrias, por ejemplo alemanas, los bancos alemanes sean los que controlen y los que tengan la sartén por el mango de la economía y de la política italiana, es decir, que pierdan soberanía tanto económica como política. O sea, a mediano plazo es posible que Italia se divorcie si no hay un acuerdo. Ahora, justamente previendo este panorama, ¿qué pasaría con la Unión Europea si finalmente Italia, que además es la tercera economía del bloque, decide separarse? ¿Pudiéramos pronosticar el fin como tal del club comunitario?
Y en caso de que Italia se divorcie es muy probable, porque recordemos que el Reino Unido recientemente, con el Brexit, Europa ha sufrido un gran golpe. El mayor golpe lo sufre Londres, pero Europa, al irse del club de los 27, una economía tan importante como la del Reino Unido, Italia también es una gran economía, a pesar de que tenga más del 100% del PBI en deudas. Está endeudado a niveles bastante calamitosos antes de la crisis del coronavirus. Imaginemos ahora en qué estado se encuentra la economía italiana cuando termine todo esto. Y otro tema importante es que la zona euro se calcula que entre 500.000 millones y 700.000 millones de deuda van a tener que emitir para poder paliar los efectos de esta crisis. Es decir, que el mecanismo europeo de estabilidad que propone Alemania no va a alcanzar. En segundo lugar, se pone de relieve lo deficitario que es la solidaridad europea, con la excepción de la reubicación de migrantes. Hace unos años que el único país que lo cumplió y que no sufría inmigrantes, que tenía tantos inmigrantes como Italia, España o Grecia, fue Alemania, que sí reubicó a 1 millón de sirios, les dio permiso para residir. Sin embargo, la solidaridad económica ya se ha visto en los bancos alemanes y en los bancos europeos no existe, no se vio en la crisis del 2008, no se está percibiendo ahora, y yo creo que a algún acuerdo van a tener que llegar, porque tampoco a los países ricos les conviene que los países del sur europeos se empiecen a divorciar, porque recordemos que en esta postura no solamente se encuentra Italia y España, sino que también están Portugal y Francia, con sus fuertes presiones para que se logre un acuerdo. Así que no creo que sea una buena solución el divorcio, pero hay que ver cómo se encara el rescate. Sí, interviniendo la economía de la manera tradicional neoliberal, o bien con los coronabonos, que se socialicen las pérdidas y haya una real solidaridad, que es lo que debería suceder en un bloque comunitario como es la Unión Europea. Bueno, vamos a ver cómo avanza esto, y muy pendientes entonces del futuro de Italia y del bloque europeo. Gracias, Maximiliano. Hasta la próxima. Vamos nosotros.